Ricardo, ¿no? Dice que hay que sacarse la mascarilla. Dice, hay que sacarse la mascarilla, me dice, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas, bienvenidos a este importantísimo encuentro. También agradecerle al Colegio de Economistas de Pichincha por acoger este acto. Si la profundidad de la economía ha creado la profundidad de la crisis de la economía ha creado tantos problemas a nuestro país que se expresan sobre todo en lo social y que ha impactado más profundamente a los sectores pobres de nuestro país, de eso es lo que fundamentalmente tenemos que hablar en nuestro país. Y por eso estábamos aquí con el candidato de la esperanza. Andrés Arauz es el candidato de la esperanza, un candidato muy joven, con una estupenda preparación académica, con una extraordinaria experiencia profesional. Así que la juventud es más bien un mérito en circunstancias como las actuales, porque en medio también de la pandemia, ¿cuál ha sido uno de los sectores más golpeados? Los jóvenes, precisamente. ¿Qué tipo de vida le proponemos a los jóvenes en una sociedad como las actuales? En efecto, la pandemia nadie la inventó, es un fenómeno de la naturaleza, pero probablemente el ser humano ha incidido también en esa pandemia. Así que con Andrés Arauz vamos a hablar de su plan económico, que como ustedes saben tiene un corazón, tiene unas reflexiones profundas que se deben también, entre otras cosas, a la formación académica de Andrés. Pero con el Wikiplan se va convirtiendo en una construcción colectiva, con la participación de todos los sectores. Así que, Andrés, bienvenido, gracias también por estar aquí. Con Andrés vamos a conversar del sector real de la economía, el sector externo de la economía y el sector fiscal. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo generar empleo, que es una de las más grandes urgencias que tiene la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo proteger los escenarios en los cuales tiene que desarrollarse la economía? Entre otros, la propia dolarización. Así que la metodología de este encuentro, la propuesta para ustedes, siempre agradeciéndoles por estar aquí y por los aportes que hacen a través de Wikiplan, es escuchar a Andrés Arauz, reitero, el candidato de la esperanza, escucharle a Andrés una primera exposición, una visión general, muy corta. Andrés, me han advertido de 5 minutos, yo no quisiera ponerte ningún tipo de límites, así que empecemos con tu exposición general y reiterarte el agradecimiento. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos quienes se han hecho presentes aquí en esta mañana y quienes nos siguen por todos los medios virtuales. Muchas gracias por estar pendientes de esta que es una propuesta democrática y participativa. Javier, quizás el objetivo de esta presentación, más allá de entrar a los detalles técnicos, es mostrar que queremos construir un plan de gobierno de forma participativa, pero realmente participativa. No es una cuestión puramente de discurso. Estamos haciendo un enorme esfuerzo
con todo el equipo de campaña, con los miles de becarios que han retornado ya a la patria y que ese talento humano contribuya a la construcción del futuro de nuestro país. Y por eso la idea del Wikiplan en su eje de futuro económico productivo es poder enlazar los distintos aportes de la sociedad, del ámbito de la academia, de los estudiantes, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empresarios, de los distintos sectores de nuestra sociedad que se han visto urgidos de poder expresar en un documento que se convertirá en el futuro del Ecuador sus angustias, sus desesperanzas, sus necesidades y también sus objetivos. Yo creo que el instrumento realmente es extremadamente versátil, nos permite aglutinar todos esos pensamientos que surgen de la creatividad de los emprendedores, de los trabajadores de nuestra patria y que se verán reflejadas en un documento como es nuestro plan de gobierno. Yo recuerdo a la ciudadanía que el Wikiplan trata de respetar estos principios de la democracia 3.0, que alguna vez la hemos conversado ya, Javier, y que el Ecuador se está familiarizando. Y es de replantearnos cómo funciona la democracia en el siglo XXI. Y es que no es solo unas instrucciones que emergen de un gobernante hacia su pueblo. Eso quizás estuvo adecuado en una época feudal, predemocrática, ni simplemente un proceso representativo en donde se eligen a sus gobernantes, sus mandatarios, y chao, chao, en 4 años nos volvemos a ver. No, tiene que ser una democracia verdaderamente participativa, a través de la tecnología como instrumento para que podamos monitorear a nuestros gobernantes, a nuestros mandatarios, para que podamos realizar aportes, para que podamos ver qué están decidiendo en tiempo real. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, el registro de votación, como recientemente construyó David y lo ha compartido con la ciudadanía, ver exactamente lo que están haciendo los mandatarios y poder retroalimentar permanentemente esa gestión, para no demorarnos 4 años si es que hay que corregir el rumbo, sino inmediatamente poder recibir la retroalimentación de la gente. Así que de eso se trata el Wikiplan, de la participación de la gente a través de los distintos instrumentos que se tienen, como es la página web, que ha permitido realmente recibir ya miles de aportes de la ciudadanía, los aportes también con instrumentos más clásicos como el correo electrónico, como el envío de mensajes por SMS o por WhatsApp, para que el talento humano calificado, ese que nosotros invertimos en la Revolución Ciudadana para que pueda obtener sus conocimientos en todas las mejores universidades del planeta, ahora lo puedan sistematizar y traducir en el plan de gobierno. Nosotros vamos a confiar en un equipo de gobierno compuesto por jóvenes, por gente vinculada al sector del conocimiento, por quienes quieren apostar verdaderamente a nuestro país, como decimos, con plata y persona, con toda esa dedicación y convicción que implica el servicio público. Así que de eso se trata el plan, y en el eje económico productivo, pues hay todo un despliegue de propuestas alrededor de la macroeconomía, del emprendimiento, de la política de fomento productivo del ámbito agrícola, industrial, en el sector rural de nuestra patria, en los sectores estratégicos, en la pesca, en fin, es un ámbito tan amplio que va a ser imposible poder cubrirlo hoy en el lanzamiento, sino más bien invitar a los ciudadanos a aportar a ese documento y reflejar sus objetivos, sus necesidades, inclusive sus angustias y desesperanza que está viviendo hoy el Ecuador. Seguramente ya seguiremos profundizando en todo lo que queremos hacer para nuestro país, junto con la ciudadanía, junto con los ecuatorianos y las ecuatorianas. Andrés, eres parte del laboratorio de la dolarización y siempre a los sectores, el observatorio de la dolarización. Y una de las trampas que siempre sacan de tanto en vez, de tanto en cuanto, es las supuestas amenazas a la dolarización que un representante como tú del sector del progresismo, de ese sector que está preocupado por el abatimiento de los niveles de pobreza, por reducir los niveles de inequidad que caracterizan
a una sociedad como la nuestra. Y sin embargo, hay sectores que con la salida de las divisas que hacen para sus paraísos fiscales, para disque protegerse ante las supuestas inseguridades del comportamiento de la economía de un país como el nuestro, son los que verdaderamente amenazan a la dolarización y no propuestas como las tuyas. Sí, Javier, ahí está una de las grandes contradicciones, ¿no? Mientras nosotros no solo que decimos que vamos a fortalecer la dolarización, sino que lo hemos demostrado con 10 años de gestión al servicio del país, donde la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos se fortaleció en dolarización, donde logramos una reducción brutal de las tasas de interés en el sistema financiero. Yo recuerdo en el 2007, cuando el Banco Central hizo el estudio sobre las tasas de interés, habían tasas efectivas anuales que superaban el 73, el 80% en dolarización, y las redujimos de forma significativa. Todavía hay mucho por hacer, pero se fue adecuando la economía al marco de la dolarización. Hasta asuntos tan que parecieran triviales como la metodología estadística de la balanza de pagos, de las estadísticas monetarias del Banco Central, no estaban adecuadas a la realidad de la dolarización. Y todo eso se fue desarrollando en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Así que cuando decimos fortalecer la dolarización, estamos hablando en la práctica. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos demostrado con acciones concretas, pero por favor, yo fui director general del Banco Central y ahí fortalecimos la dolarización. No hay que inventarse nada, sino examinar nuestra praxis, la historia, los hechos reales y contundentes de lo que significó nuestro paso por el gobierno para más bien tener una dolarización adecuada a la realidad ecuatoriana y no una dolarización de libros de texto que quizás algunos que tienen unos dogmas impresos en su cerebro, en sus obsesiones, quieren imponérsela al país. Lo que sí hemos dicho claramente, y pueden encontrar escritos míos y todos los que quieran encontrar en el internet, ahora que es tan fácil hacerlo, y veo que sí tienen a gente dedicada a aquello, porque ahora hasta mi tesis del 2009 la están rescatando, pero que busquen y que encuentren, que nosotros siempre hemos dicho que no podemos tener una dolarización rígida que expulse a los ecuatorianos del buen vivir, del bienestar, de las situaciones de superación de pobreza. No, nosotros queremos una dolarización que contribuya al desarrollo del Ecuador, y eso significa crédito, significa oportunidades de trabajo, significa que el circulante pueda ir rápidamente moviéndose por nuestra economía para que pueda ir generando actividad económica y trabajo y empleo en el camino. Siempre hemos dicho que necesitamos un sistema fortalecido, en donde no sea una dolarización captada y capturada por unos pocos banqueros, que sea una dolarización democrática, donde las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro rural, donde las iniciativas de crédito popular puedan verse reflejadas también en esa dolarización. Así que sí, una dolarización democrática, alternativa al pensamiento dogmático de unos cuantos banqueros, es la que queremos para nuestra patria. Hemos sido claros siempre y hemos sido claros ahora. En el Ecuador vamos a fortalecer la dolarización con rigurosidad académica y pensando siempre en los intereses de nuestro pueblo y de la patria ecuatoriana. En el corazón del plan económico, que es el objetivo de este encuentro, presentar el plan económico, hablas fundamentalmente de tres sectores: el sector real, el sector externo y el fiscal. ¿Qué entendemos por el sector real? Mira, el sector real es el mundo en donde nos desenvolvemos los seres humanos, en donde podemos tocar, sentir y poder palpar la economía del día a día. Ahí podemos ver algunos elementos de diagnóstico realmente críticos. Estamos viendo una contracción económica del 12%, ahora el FMI la ha reajustado al menos 9%, sigue siendo crítica, sigue siendo grave, mayor a la contracción que vivimos en la crisis
del feriado bancario, que no fue un accidente de la naturaleza, como en este caso, sino que fue configurada a propósito por políticas económicas que nos llevaron a esa catástrofe. Y algo similar está ocurriendo ahora, en donde por falta de políticas públicas que rescaten a la economía de la vida real, de la gente, de sus empresas, estamos viendo una crisis que nos afecta a todos. Ya vamos a hablar sobre las políticas y las alternativas, cómo se pudo haber gestionado esta crisis para que afecte de menor manera a los seres humanos, que es por quienes tenemos que preocuparnos en la economía. Pero en el sector real hemos visto que no solo ha venido acompañada con una contracción del PIB, sino un aumento brutal de la pobreza, de la desigualdad. Y lo que es obvio, pues, cuando toda la economía se ha visto contraída, se ha visto perjudicada en materia de su posibilidad de crecimiento, de expansión, de siquiera de supervivencia y por ende tanta quiebra, hemos visto que lamentablemente la banca preserva sus utilidades extraordinarias. Inclusive en marzo de este año sacando cientos de millones de dólares fuera del país por utilidades. Imagínate, en plena crisis, cuando la gente se estaba muriendo en ataúdes de cartón que les querían dar o enterrándoles en fosas comunes con bolsas, se autorizó a que la banca pueda sacar su liquidez de las ganancias de los dividendos que habían acumulado. Es realmente una clara demostración de que no hay un compromiso ahí con la patria, ¿no? De que no hay un compromiso por apoyar a la gente que está en una situación dura. Pero yo vengo de una corriente de pensamiento que no busca analizar la economía real divorciada de la dinámica financiera. Porque una empresa que no tiene liquidez simplemente no puede producir, no puede pagar a sus trabajadores, no puede cumplir sus obligaciones del día a día. Y es ahí en donde la liquidez se vuelve la variable más crítica en el desarrollo económico, el que nos permite sobrellevar una crisis como la que estamos viviendo ahora. Y en el planeta entero hemos visto cómo han aplicado medidas de liquidez enormes. Solo en Estados Unidos, 6 trillones, usando el anglicismo, ¿no? 6 billones latinos serían, de dólares emitidos para poder regar de liquidez de forma universal, desesperada, a empresas, a gobiernos locales, a iniciativas productivas, a las aerolíneas, a cada uno de los ciudadanos con cheques para poder cubrir sus necesidades alimentarias, de vivienda, etcétera, para sostener la situación. ¿Y qué pasó acá? Que el gobierno decidió retirar liquidez de la economía, incumpliendo los pagos a los trabajadores, a las empresas, a los proveedores de la economía popular y solidaria, a los gobiernos locales que algo estaban haciendo por la comunidad, a las universidades para que no puedan seguir impartiendo la educación y generando despidos masivos, a los becarios que estaban en el exterior formándose por una apuesta al futuro de nuestra patria y así sucesivamente. Generaron lo que se llama una quiebra de la cadena de pagos y lo que causó una quiebra generalizada de nuestra economía. Eso se pudo haber prevenido, se pudo haber evitado si es que había simplemente algo de cerebro y algo de corazón en donde ponían como prioridad al ser humano, a las familias ecuatorianas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir del 24 de mayo, si contamos con el respaldo de la ciudadanía por la lista 1, la que recuperará nuestro futuro. Sí, porque dijiste que en 1999 esa crisis fue creada por los comportamientos económicos y políticos de los sectores de la sociedad ecuatoriana y ahora parecería que es el COVID el que ha traído esta crisis, cuando bien sabemos que no es así, que la crisis no solo se explica por la pandemia, sino por las decisiones políticas, económicas que se tomaron, como pagar deuda externa, como desabastecer hospitales, como cancelar doctores, enfermeros, enfermeras, como no pagarle a los maestros, a las maestras. Así que ahí hay unas decisiones políticas muy claras que se debieron tomar y que no se tomaron. Sector externo también es parte del corazón de la propuesta económica del binomio de la esperanza. ¿Qué entendemos por eso? Otra vez la misma pregunta. Mira, bueno, para la ciudadanía el sector externo tiene que ver con las transacciones que hace el Ecuador, sus empresas, sus seres humanos, con el resto del planeta.
Y es ahí en donde está el principal reto de la economía ecuatoriana. Yo hice un pequeño levantamiento de las entradas y salidas de dólares de la economía ecuatoriana, por cierto, que responde a mi histórico enamoramiento con la balanza de pagos del Ecuador. Yo fui estadístico de la balanza de pagos en el Banco Central y mi trabajo consistía en analizar cada una de las transacciones, es decir, lo que salía del Ecuador, lo que entraba al país, quiénes hacían esas transacciones, los motivos por los cuales las hacían y si realmente contribuía a sostener la dolarización, a sostener la oferta monetaria de nuestro país. Así que en el estudio que levantamos hace poco y que lo publicamos en el observatorio, demostramos que en el Ecuador la entrada más la salida de divisas es el 90% del PIB, es equivalente al 90% del PIB. Significa que la apertura de la economía ecuatoriana va más allá del promedio de cualquier otra economía quizás en el continente e inclusive quizás aparte de paraísos fiscales del mundo. Entonces eso significa que somos muy vulnerables a lo que ocurra en otras partes del planeta, no solo por el efecto precios, sino porque si se cae la demanda de alimentos en otras partes del planeta, vamos a exportar menos nosotros. Caen los precios, pero también caen las cantidades. Significa que si es que queremos nosotros vincularnos en la región y devalúa un país vecino, también nos afecta a nosotros. Es decir, estamos sujetos a lo que ocurra en el resto del planeta. Y por eso nosotros necesitamos fortalecer la dinámica interna de nuestra economía, para que podamos poco a poco, de forma sostenible, ir logrando márgenes de soberanía, de seguridad alimentaria, sanitaria, energética, productiva, en materia de conocimiento, para no tener que depender de lo que ocurre en otras partes del planeta y poder asegurar que podemos alimentar a nuestra niñez, que podamos abastecernos de agua con recursos internos, de que no tengamos que importar energía del exterior para que nos podamos mover dentro del país, sino lograrlo hacer con nuestros recursos dentro del Ecuador. Y eso también nos abocamos a fortalecer mediante una política de generación de capacidades internas, de fortalecimiento del mercado interno, que tiene que ver con primero la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas. Si no tienes consumidores en el Ecuador, entonces ¿de qué estamos hablando? Y también tiene que ver con las capacidades productivas de nuestro país para poder tener trabajadores ecuatorianos, materias primas ecuatorianas y sobre todo inversión en el Ecuador, de los grandes subgrupos económicos que tristemente han estado acostumbrados a sacar sus ganancias fuera del país, depositarlas en empresas secretas o fantasmas, en guaridas fiscales donde operan los piratas financieros, en vez de invertirlas acá, donde el pueblo ecuatoriano las requiere, porque esas ganancias son frutos del sudor ecuatoriano, de las lágrimas ecuatorianas, del tiempo que los trabajadores ecuatorianos no pasan con sus hijos y que tiene que verse reflejado, por lo menos en inversión en fábricas en el Ecuador, en infraestructura en el Ecuador y en oportunidades de trabajo y empleo en nuestro territorio, en el territorio de nuestra patria. Hemos hablado, has hablado también como otro eje importante en la presentación de este plan económico, el sector fiscal. Así que hablemos un poco de eso. Sí, mira, a veces la gente se confunde, que cuando hablamos de economía estamos hablando del déficit fiscal. Si tú escuchas a veces los entrevistadores de los medios ecuatorianos, hegemónicos principalmente, su única preocupación es el déficit fiscal, es la situación de los ingresos y egresos del fisco, del Ministerio de Finanzas del país. Pero la economía es mucho más que todo aquello. Quizá antes de entrar a la dinámica propiamente fiscal, quiero comentar un cambio institucional que se logró en el 2007, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa a la cabeza. Y la discusión fue la siguiente: debemos tener un gran Ministerio de Economía y Finanzas que sea el rector de todo en el país, o debemos más bien tener un Ministerio de Finanzas que se encargue de obtener la plata y de pagarla, y el resto de la economía poder tener otras instituciones dedicadas para aquello.
Economía solidaria también es economía. La inversión pública, la obra, los sectores estratégicos, la producción, la industria, el agro, las posibilidades de la tecnología, todo eso también es economía. Y no podíamos entender que se iba a subordinar a la dinámica exclusivamente fiscal. Nosotros lo que proponemos es nuevamente recuperar esa institucionalidad potente, donde concibe a la economía de forma más amplia, que tiene que ver con competitividad sistémica, con tecnología, con productividad, con la posibilidad del desarrollo territorial, con la economía social y solidaria, con los valores en la economía, con preocuparnos también de la situación económica directamente de las familias, a partir de la inclusión económica y social. Es decir, ver a la economía de forma más amplia que simplemente un balance fiscal. Ahora, en la parte fiscal, nuestra preocupación está ahí, obviamente, y sabemos que tenemos que lograr ciertos equilibrios fiscales, pero no tienen por qué ser esos la prioridad en este momento. La prioridad ahorita es atender a las familias ecuatorianas. Ya los equilibrios fiscales los lograremos paulatinamente en el tiempo, como lo hemos demostrado que podemos hacer. ¿Y cómo va a ser eso? Por la parte de ingresos, cerrando todos los huecos que permiten la evasión fiscal, por ejemplo. Tenemos un gobierno que hasta hace poco perdonó miles de millones de dólares a las empresas más ricas de este país, a los que sacan la plata. Tenemos un gobierno que generó incentivos tributarios de 0% de impuesto a la renta a 20 años plazo y no se ha generado suficiente inversión que responda a ese incentivo. Tenemos un gobierno que diseñó un sistema en donde nuevamente entregó el petróleo a las transnacionales con un decreto que le daba nuevamente la posibilidad de que las transnacionales puedan tener la mayoría de la utilidad sobre el recurso que es de los ecuatorianos, el petróleo. Caso similar en la minería. Eliminaron a la Agencia de Regulación y Control Minero para que no podamos cobrar bien las regalías. Y hemos tenido un debilitamiento del servicio de rentas internas, un debilitamiento de las aduanas, que empezaron a dejar que importen libremente los carros supuestamente para personas con discapacidad, sin siquiera revisar si los certificados eran fraudulentos o si eran obtenidos honestamente. Es decir, vemos cualquier cantidad de mecanismos de fraude tributario que la remisión tributaria permitió, como 6.500 millones de dólares en utilidades camufladas que no han sido reconocidas en la contabilidad oficial y que nos demuestran el grado de fraude que existe en este país y que este gobierno no cumplió su labor en eliminar. A eso nos dedicaremos y será la principal fuente para poder reequilibrar el balance fiscal y poder financiar la garantía de los derechos de los ecuatorianos en términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura crítica que permite generar oportunidades de inversión para nuestro país y en términos obviamente de garantía de derechos vinculados a la justicia, a la seguridad, a la vivienda, etcétera, etcétera. Eso estamos abocados, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en el pasado y no vamos a temerle a la inversión pública. Destinaremos los recursos para que nuevamente haya infraestructura crítica que genera inversión privada, que genera activos productivos y que genera además en el corto plazo empleo y trabajo para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Te he de pedir un comentario final, Andrés, sobre el tema de la seguridad, pero vista desde otra perspectiva, democrática, con justicia social, con fortalecimiento institucional, con la presencia del Estado. Un mayor Estado es necesario para desarrollar un plan como el que tú propones y estamos asistiendo a la barbaridad de la seguridad y se le dice al ciudadano, ármese, porte un arma, defiéndase usted y las armas, si usted la aporta, tiene que usarla y que sepan los delincuentes que usted está armado. Ese es el concepto de seguridad que se quiere manejar con la ausencia del Estado. ¿Qué responder a todo eso, Andrés? Mira, la seguridad también tiene un pilar económico, que lo vamos a abordar antes de entrar a ese detalle de las armas. Pero si es que no generamos suficiente trabajo, evidentemente va a haber un problema de inseguridad. Evidentemente va a haber un problema de inseguridad.
Por eso nuestra propuesta es el trabajo digno universal. Es quizás una apuesta demasiado radical para algunos, pero lo que estamos diciendo es hay que concebir al trabajo como un derecho humano, como lo contempla ya la Constitución ecuatoriana e inclusive el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que está firmado a nivel mundial y que tiene su correspondencia en el Protocolo de San Salvador de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Así que sí podemos avanzar paulatinamente, con rigurosidad, con mucho criterio, para que sea sostenible en una línea del trabajo digno universal. ¿Y eso qué significa? Que muchos de los jóvenes en el Ecuador, entre 16 y 29 años, 1 millón de personas que no están ni estudiando ni trabajando, ¿qué van a hacer pues? Y ahí es donde se genera un caldo de cultivo para los problemas de violencia social, para los problemas de conflictividad, de las drogas, de la organización criminal, y la juventud se ve abocada en ese ciclo perverso y triste de incurrir en la violencia. Tristemente este no es solo un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno a nivel de América Latina, pero por eso necesitamos hacernos grandes apuestas a nivel de la región para poder poner a la gente a trabajar y con eso se empiezan a resolver muchos de los otros problemas. La sostenibilidad de la seguridad social, más gente trabajando es más gente aportando y con la seguridad social sostenible también se generan servicios para los usuarios, para las familias ecuatorianas. También se resuelven los problemas alrededor del uso del tiempo, para no tener que pasar todo el tiempo adictos a un proceso de alienación como el que estamos viviendo ahora, sino uno de interacción social en el espacio del trabajo, donde se reproduce la vida, donde se reproduce la sociedad. Vamos a también resolver problemas alrededor de la productividad y la producción de nuestro país, para que la gente trabajando pueda generar valor y valor agregado para nuestro país. Aumentas también las cuentas nacionales, la producción y el valor en general. También vamos a resolver problemas vinculados, insisto, a la falta de oportunidades de recreación, de deporte, de arte, de cultura, porque también vamos a reconocer ese trabajo que el mercado no suele reconocer, pero que la sociedad sí lo reconoce en su día a día. Así que a través del trabajo también vamos a poder combatir la inseguridad ciudadana y esa debe ser la principal política pública para aquello. Ahora, por otro lado, también tenemos problemas económicos en materia de seguridad. Yo hablo en todos los recorridos que tenemos con los agentes de tránsito, con la Policía Nacional, que nos acompaña a veces en las caravanas para preservar el orden. Y la queja principal es que ni siquiera les dan la gasolina para poder ejercer el patrullaje. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De libre porte de armas, de tratar de intimidar a la población con técnicas de miedo, cuando ni siquiera se da la gasolina para que nuestros policías puedan patrullar el territorio. Les toca poner de su sueldo para cumplir con la comunidad. Eso también hay que reconocer y el Estado tiene que asumir su rol de dotar adecuadamente a la policía para que esté presente en las calles, en los barrios, en la comunidad y pueda ejercer vigilancia sobre la sociedad para que haya una adecuada interrelación entre los seres humanos. También tenemos que repotenciar al nivel tecnológico. El despliegue de los ECU 911, por ejemplo, sirvió mucho para poder monitorear el nivel de delincuencia en distintas partes de nuestras ciudades. Y necesitamos profundizar todo aquello, apalancarnos en la tecnología como un instrumento para mitigar los problemas de seguridad. Pero hay problemas también institucionales, Javier. Hemos visto que, por ejemplo, tuvimos una ministra que cuando asumió el Ministerio del Interior, cuyo rol principal y único debía hacer la seguridad ciudadana, se dedicaba 18 de las 24 horas al día al reparto, a la negociación política, a la triquiñuela y a la vocería y al odio. Obviamente queda descuidada la seguridad ciudadana. Y lo mismo pasa en la justicia, que en vez de dedicarse a solucionar los problemas de la gente, de que la gente le roba y la justicia no responde, la fiscalía no responde. ¿Cuántos miles, cientos de miles de casos de delincuencia común o delincuencia organizada están sin resolverse porque dedicaron a la justicia a perseguir al odio, a las prioridades de sus ataques políticos y no a resolver los problemas de la gente común que
que tienen que ver con las coactivas, que tienen que ver con los delitos de hurto, de robo, de homicidio, de desapariciones, que tienen que ver con tantos problemas como como el robo del ganado que está ocurriendo en distintas partes del país. Así que si es que la justicia no está al servicio del ecuatoriano común, a resolver sus problemas de seguridad individual, de seguridad colectiva, obviamente vamos a tener el despelote que ha ocurrido ahora y que ahora quieren aprovechar los que desinstitucionalizaron el país para ofrecer soluciones mágicas que lo único que generarían es una pandemia de violencia. Así que cuando la economía es profunda, no es puro maquillaje, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos un desarrollo económico con un tejido social y productivo, como tú dices, profundo, las relaciones empiezan a retomarse y la economía empieza a recuperarse y la sociedad también empieza a sanarse. Yo creo que tenemos ahí retos muy grandes, Javier. Va a ser duro administrar un país en la pospandemia. Ya vemos en otras partes del planeta se están replanteando el funcionamiento del sistema económico a partir de las nuevas prioridades que nos ha revelado la pandemia. La importancia de la salud, la importancia de la acción colectiva, de la acción conjunta, de no simplemente privilegiar a unos pocos actores del sistema financiero que lucran a partir de la especulación, mientras tienes las tasas más altas de desempleo del planeta. Necesitamos sanarnos como sociedad y para eso sí estamos capacitados, porque tenemos una constitución de pie que nos va a poder dar el sustento principal para aquello y porque tenemos la experiencia en la gestión pública y la formación académica y las redes internacionales para que eso pueda convertirse en realidad en nuestro país. Andrés, el exhorto final para que la gente siga participando en la construcción colectiva de este plan económico a través del Wikiplan, ¿no? La invitación a la ciudadanía, por favor, súmense al Wikiplan. El día de hoy hemos visto algunas de las ideas que hemos recibido a lo largo y ancho de nuestros recorridos por la patria. La angustia es enorme, la ciudadanía está desesperada. Empezamos a ver niveles de hambre que nunca antes habíamos visto en nuestro país. Es urgente que nos apropiemos de nuestro futuro, que aceleremos la historia y que aportemos al Wikiplan para poder ver todo eso cumplido en la realidad por un equipo de gobierno con convicciones profundas, con vocación de servicio y con capacidad para enfrentar los retos que tiene actualmente nuestro Ecuador. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí, por este encuentro. Los compromisos de una campaña son brutales, enormes. Yo digo que es una maratón de más de 42 kilómetros, una campaña electoral, así que lo tenemos que dejar libre a Andrés para que siga cumpliendo esos compromisos electorales. Te reiteramos el agradecimiento, Andrés. Agradezco más bien a todos quienes se han hecho presentes aquí. Muchísimas gracias y vamos a recuperar el futuro.